¿Se acuerdan de Cassie, la niña que se metió dentro del Pixaplex para averiguar qué había sucedido con su amigo Gregory? Atravesando parajes peligrosos, conductos de ventilación, zonas cableadas de alto riesgo, animatrónicos asesinos y un centro comercial en colapso, solo para darse cuenta de que le habían hecho el baiteo más grande de la historia. Sí, es a Cassie. Es increíble que ya vamos a casi 2 años del lanzamiento del DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach, y todavía a día de hoy no sabemos sobre su paradero, más aún considerando que el juego más reciente de la franquicia, Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, debió darnos alguna respuesta en concreto sobre su paradero, o como mínimo dar pistas. Pero por más que me pareciera un tremendísimo juego, dejó más preguntas abiertas que respuestas. Es por eso que para empezar 2026 y alineando todos los astros posibles, hoy vengo a hablarte del que yo creo es el misterio más grande de todo FNAF hasta el momento. ¿Qué fue de la vida de esta niña? ¿Qué pasará a futuro? ¿Y qué podríamos ver de ella para un futuro FNAF? Ya que por donde van los vientos y considerando que The Mimic se mandó el reescrito de historia más salvaje jamás visto en todo FNAF, nos toca entonces tomar el papel y lápiz para empezar a trabajar en la cronología desde cero. Sin nada más que decir y tratando de responderlo todo en el video de hoy, buenos días, tardes o noches, y comenzamos. Antes que nada, ¿quién rayos es Cassie y por qué es tan importante? Cassie es la protagonista y personaje principal de Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin, el primer y único DLC de este juego. Originalmente tendría un diseño ligeramente distinto al final visto, y aunque pasó por 2 modelos diferentes, tuvo una participación notable en lo que se supone sería la historia conclusiva de todo Security Breach. Nació el día 11 de un mes no descrito, pero probablemente entre los años 2030 a 2040, y conoció durante su infancia a Gregory, el protagonista principal del juego base. Esto nos revela bastante sobre su pasado, pero ya hablaremos de eso más a futuro. En el DLC, que sucede un par de días después de los acontecimientos de Five Nights at Freddy's Security Breach, y tomando el final de salvación como el canónico, donde gracias a la intervención de Gregory, la oficial Vanessa y Freddy pudieron salvarse de la corrupción de Glitch Trap. Cassie, por cuenta propia, decide adentrarse en lo más profundo de ahora un moribundo y en ruinas Freddy Fazbear Megapixaplex, el que anteriormente era reluciente y un nuevo establecimiento, ahora está completamente hecho trizas debido a la presencia de un gigantesco monstruo de cables y metal al que nosotros conoceremos como Tangle, que es básicamente este Phantom Freddy cableado que vemos al final de Security Breach. En ningún momento dentro del juego o libro se nos da una explicación verdadera de lo que se nos está mostrando, aunque en FNAF Green toma un papel mucho más importante, ya que no solo nos confirman que aún sigue activo, sino que también es el responsable directo del colapso del Pixaplex, debido a que dentro del lugar se ha estado desplazando por debajo de la tierra, creando agujeros enormes que debilitaron la estructura. Esto nos explicaría el por qué el local se ve completamente colapsado y confirmaría lo que nosotros sospechamos de que no fue el incendio que vimos en uno de los finales del juego, sino todo lo contrario. Total que Cassie se adentra en el Pixaplex ya que escucha los constantes llamados de su amigo Gregory, quien por alguna razón, a pesar de que sabemos que escapó, dice estar atrapado dentro del lugar. Esto obviamente nosotros lo descubriríamos después, pero el juego juega constantemente con la idea de que Gregory nunca escapó del lugar y que de hecho está atrapado en lo más profundo todavía, esperando por alguien que lo salve. Por lo que su amiga, ignorante de que se trata de una trampa, decide meterse en un sitio que está a un golpe de venirse todo abajo con tal de salvar a alguien que aprecia mucho. Una de las más grandes revelaciones que nos ofreció este juego viene directamente en los primeros momentos cuando comenzamos a jugar, que es cuando obtenemos el Fast Wrench, una herramienta que nos permitirá poder desplazarnos por el derrumbado Pixaplex, abriendo puertas y accediendo a áreas anteriormente imposibles de acceder. Este dispositivo, de hecho, casi lo conoce bastante bien, ya que es bastante similar al que solía poseer su padre, revelándonos que de hecho su papá, quien no sabemos cómo luce, solía ser un técnico dentro del Megapixaplex y que por lo que se infiere pudo trabajar en el lugar siendo quien reparaba a los animatrónicos Glam Rock. Esto explicaría el por qué ella los conoce a todos y cada uno de ellos bastante bien, y el cómo es que obtuvo acceso fácil a la mayoría de lugares una vez dentro del lugar. También por los coleccionables que obtenemos dentro del juego,
juego, descubrimos que Bonnie solía ser el animatrónico favorito de su padre y que éste le entristeció mucho saber que ya no estaría en servicio, producto de, por supuesto, la rabieta por la que tuvo que enfrentar a manos de Monty. Si nos ponemos algo teóricos, esto explicaría quién es que controlamos en Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, segundo juego donde Cassie hace aparición, ya que es posible que quien realmente manejemos sea nada más y nada menos que al papá de Cassie, ya que durante toda la experiencia de realidad virtual se nos trata como un adulto y no como un niño, ya sea bien por los diálogos que nos ofrecen los animatrónicos o porque en estos interpretamos a un técnico de un antiguo Pixaplex que está reviviendo sus días de gloria. Una vez dentro del lugar, Cassie no solo encuentra esta herramienta, sino también un walkie-talkie por el que Gregory se suele comunicar con ella constantemente para darle instrucciones. A pesar de que está atrapado dentro de lo más profundo, ella no duda ni un segundo y jugándose su vida, decide ir hasta ese lugar con el fin de salvarlo. Los niños de FNAF sí que tienen huevos. Ahí tienes a Cassie metiéndose en un lugar abandonado y peligroso, a Oswald enfrentando al mismísimo diablo en persona y a Gregory dándole coñazos a Roxy. Impresionante. Total que mientras se desplaza, no solo se encuentra con Chica, sino también en uno de los conductos a Monty. Cassie se asusta y termina cayendo en un pozo que se inundó en el Pixaplex, lo que la desorienta por completo. Ahora mojada y completamente perdida, se encuentra cara a cara con uno de los staff bots del Pixaplex, el cual le ofrece a ella una misteriosa máscara conocida como Bunny, o Birna por su traducción en el español de España. Esta misma máscara es una que solía proporcionar Fazbear a sus empleados y le permite al usuario tener una visión de realidad aumentada que, de hecho, puede alterar su entorno una vez que se la quita. Nunca se nos explica con detalle para qué era que exactamente la usaban sus trabajadores, aunque a juzgar por lo que podemos usar en el juego, básicamente la máscara te permite poder activar, desactivar, configurar y hasta alterar todo tipo de material electrónico o que tuviera alguna presencia o conexión con la misma. La máscara viene con un microchip que se instala automáticamente cerca de la sien del usuario, y aunque es un proceso doloroso, le permite a la máscara poder seguir interactuando con Cassie incluso cuando ya no la tiene puesta. Acá la tecnología en FNAF es simplemente de película. Cada máscara tiene su propio asistente virtual, que es una versión de Helpy llamada como Helpy, con I latina, quien proporciona todo tipo de ayuda o asistencia a los trabajadores del lugar. Y en el caso de Cassie, su asistente Helpy, aunque funciona con normalidad, nos daremos cuenta de que a menudo suele tener unos ojos de color ligeramente distinto al que estamos acostumbrados. Por medio del walkie-talkie, Gregory le dice a Cassie que la única manera de salvarlo es desactivando los nodos que mantienen seguro el lugar, ya que está atrapado y no hay manera de poder hacerlo por su cuenta. Así que utilizando la máscara, Cassie tendrá que desactivar todos y cada uno de los nodos, enfrentándose a una misteriosa criatura de realidad virtual conocida como la Entidad, la cual funciona algo así como un antivirus. Cuando Cassie intenta desactivar un nodo, esta criatura aparece para impedirlo, si es que ella no logra hacerlo a tiempo. Cassie sigue adentrándose y enfrentando a peligros, salvando a alguno que otro animatrónico, como el Daycare Attendant, a quien logra reparar por completo, desactivando ese modo destructivo de la luna que tanto lo había atormentado, y dándole nacimiento a Eclipse, una versión controlada y segura del mismo. Pero mientras salva a uno, a otros les da un final cuando menos merecido, como en el caso de Monty. Aunque su encuentro más importante lo tiene con Roxanne Wolf, quien todavía ciega y sufriendo por su apariencia rota después de los acontecimientos del juego base, logra toparse cara a cara con Cassie. Sin embargo, Roxanne al no poder ver cree que se trata de Gregory. Ella parece estar gravemente traumada por su encuentro con el Gregorio, y honestamente no la culpo, ya que su cara quedó destrozada y de paso le arrebató los ojos para dárselos a Freddy. Una vez que le puso las garras encima a la niña, Roxanne Wolf escuchó su voz e inmediatamente la soltó, reconociendo quién era a pesar de no poder verla. Todas estas experiencias traumáticas vistas en apenas unas horas, desde su animatrónico favorito tratando de matarla, hasta el no saber si su amigo estará bien, obviamente que afectaron gravemente a la pobre Cassie. Pero, ¿por qué hace todo esto?
Bueno, durante el juego se nos revela que Cassie, de hecho, hace todo esto ya que aprecia muchísimo a Gregory. No solo porque quizás es su mejor amigo, sino que fue el único que estuvo presente durante su cumpleaños. Y eso le incluye a Roxanne Wolf. Ambos estuvieron presentes el día de su cumpleaños y decidieron acompañarla cuando nadie más estuvo ahí para ella. Un acto que simplemente hizo la diferencia y le dio el valor suficiente a Cassie para adentrarse en lo más profundo y salvar a su viejo amigo. No es hasta que se topa de frente con Roxanne que entiende que ella realmente nunca quiso hacerle daño y que, cegada por el rencor y el odio que detiene al niño, Cassie lastima a una de sus mejores amigas, regalándonos el juego la escena más emotiva, haciendo que Cassie tenga que reiniciarla por su propio bien. Después de hacer todas y cada una de estas cosas, la voz de Gregory dentro del walkie-talkie se va haciendo cada vez más extraña. Y esto se nota mucho, como si se corrompiera o se glitcheara cada vez que le habla. Pero Cassie no le da mucha importancia y finalmente encuentra el nodo principal para poder salvar a Gregory, que está atrapado misteriosamente detrás de una puerta. Una máquina enorme conocida como MXES, que si jugaron Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, ya se les debe hacer familiar. Cassie la desactiva y, sorpresa sorpresa, quien estaba detrás de la puerta no era Gregory. Detrás de la misma, una figura endoesquelética aparece, imitando la voz de Gregory dentro del walkie-talkie, comunicándose con ella para finalmente ser libre. Y justo cuando estaba a punto de acabar con Cassie, Roxy aparece de la nada para salvarle la vida, permitiendo que Cassie pueda escapar hacia un ascensor. Al final del juego, Cassie, engañada, escucha la voz de Gregory que le dice que todo el tiempo estuvo a salvo y que por medida de seguridad tendrá que cortar los cables del ascensor, haciendo que termine colapsando sobre sí mismo y haciendo que ella caiga a gran velocidad hacia el suelo. Y bueno, creo que era bastante obvio. Desde las extrañas intervenciones que hubo en la máscara, la voz rara de Gregory y el hecho de que tuviera que desactivar un antivirus para salvarlo, todas las señales eran claras de una cosa, y es que Gregory siempre estuvo bien y The Mimic todo el tiempo la estuvo engañando para poder escapar una vez más. Tal parece que alguien colocó esta máquina para contenerlo. La misma es una adaptación de M1 o Fiona, la máquina que vemos al final de Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, y tal parece que este MXES es básicamente un antivirus creado por Gregory, Vanessa y quizás alguien más para contener a The Mimic. No pudieron destrozarlo, pero sí contenerlo lo suficiente como para dejarlo ahí encerrado dentro del Pixaplex. Pero ahora que logró engañar a Cassie, es libre una vez más, para poder hacer lo que le plazca y continuar con su malévola racha de asesinatos dentro y fuera de las pizzerías. Lo curioso de todo esto es que han pasado casi 2 años desde entonces, y desde entonces no sabemos absolutamente qué sucedió después. Sabemos que Glitchtrap, esa parte corrupta y naciente de The Mimic, ya quedó totalmente disuelta, y Vanessa finalmente es libre de su control mental. Todo esto proporcionado por el chip que le integraron en su cabeza. Pero lo que no sabemos es qué sucederá con Cassie, ya que no solo tiene el chip en su cabeza, sino que está sola y perdida en lo más profundo de un lugar en ruinas. Hay varias posibilidades sobre el futuro de FNAF a partir de ahora, y ya que salió Secret of the Mimic, lo que podemos esperar para ahora será un juego que narre los eventos después de la caída de Cassie. Quizás uno donde tengamos que volver al Pixaplex una vez más para rescatarla y tratar de detener a The Mimic, ya que lo liberaron una vez más y finalmente puede seguir cometiendo fechorías. También es probable que podamos ver una especie de faceta de Cassie siendo controlada mentalmente por The Mimic, de manera similar a como sucedió con Bunny, o puede que incluso ella haya logrado salir por su cuenta. En lo que veremos será quizás un juego donde tengamos que escapar del Pixaplex junto con Roxanne. Existen muchas teorías y posibilidades sobre lo que pasó con ella, y hasta ahora no tenemos idea de qué puede estar cocinando Stillwell Studios para responder esto. Yo solo espero que este año veamos algún indicio sobre el futuro de Cassie y las consecuencias de sus actos para algún futuro juego que nos dé un final feliz o quizás un trágico final triste. Sin nada más que decir y esperando que te haya gustado este video, yo soy Prophecyx, pero no sin antes recordarte que puedes suscribirte al canal, darle me gusta y dejar un comentario bonito abajo. También puedes unirte a las membresías del canal, ya que así podrás apoyarme de una manera un poco distinta si tienes la opción de hacerlo. Un saludito al miembro del canal y sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.